la corrupción en el Poder Judicial y que urge limpiarlo en beneficio de todos, hasta de los empresarios, banqueros, extranjeros que tienen inversiones en México. Se requiere que haya legalidad, Estado de Derecho, para que de esa manera no se proteja más que al pueblo y al que demanda justicia con razón. El próximo 1 de octubre, la primera mujer presidenta asumirá el poder en México. A Claudia Sheinbaum, que fue elegida con 36 millones de votos de los mexicanos y mexicanas, le tocará construir lo que en el país denominan el segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Qué significa? Continuar con lo que ya se implementó en el sexenio de López Obrador y realizar aquello para lo que los primeros 6 años de la Cuarta T no resultaron suficientes. Una transformación que supone no solo seguir construyendo ese México nuevo, el que se enfoca primero en los pobres, que son una mayoría en un país muy rico, sino también eliminar los vestigios de aquella democracia sin demos de la que tanto presumía la élite mexicana. México hoy sigue siendo uno de los países con mayor concentración de riqueza en el mundo. No hay economía en América Latina y el Caribe donde tantas grandes empresas estén en manos de tan pocas familias, informaba hace unos meses el Banco Mundial. Carlos Slim y familia, Germán Larrea Mota Velasco y familia, Ricardo Salinas Pliego y familia, María Asunción Aramburu Zavala y familia, Antonio del Valle Ruiz y familia, entre otros tantos protagonistas de las listas de Forbes, con fortunas valoradas en miles de millones de dólares. Todos con conexiones amistosas con la prensa corporativa, con el Poder Judicial, con las transnacionales y algunos de ellos con el Departamento de Estado. El mismo Banco Mundial revelaba hace unos meses que entre 2018 y 2024 unos 9 millones de mexicanos habrían salido de la pobreza y no lo han hecho gracias precisamente a las políticas neoliberales en las que se apoyaron durante décadas los gobiernos del PRI, del PAN y las familias multimillonarias desconectadas de la realidad de millones de los conciudadanos. Los datos son tosudos, pero la realidad es aún más tosuda. La construcción de ese segundo piso de la Cuarta Transformación encontrará en su camino una férrea oposición de todos aquellos que sentirán sus derechos violentados, sus derechos a no pagar los impuestos, sus derechos a la impunidad, sus derechos al privilegio vitalicio y sus derechos al nepotismo, los derechos de los poderosos en el país de los nacos, porque ellos lo valen. Las multinacionales, los multimillonarios, los aliados de los viejos regímenes no soltarán tan fácilmente sus privilegios, sus prebendas y su impunidad respaldada judicialmente. Sus medios afines nos distraerán, como ya dijimos por aquí, con sus metódicas entregas sobre la libertad amenazada, la deriva hacia el autoritarismo y los enemigos de la democracia. Pero lo que les preocupa ya no es tanto México, sino, como decía el periodista Kurt Hagbart en Jacobin Mag, citando a su colega Eugène Pourier, el miedo a un buen ejemplo. Que nadie se entere de lo que pasa en México, salvo por los titulares de los medios de toda la vida. Que el buen ejemplo no se extienda a otros lugares. Y hoy en La Base volvemos a hablar de México, país del que tanto mi compañero Mano Levín como yo acabamos de regresar hace tan solo unos días en el caso de Mano y unas horas en mi caso. México aprobó la reforma judicial que centró la atención política y mediática durante tantas y tantas semanas y fue el detonante de protestas, amenazas e incluso injerencias extranjeras. Se trata de uno de los mayores cambios en la constitución del país que el partido gobernante Morena sacó adelante con la mayoría calificada de 86 votos. Lo hicieron en medio de una jornada convulsa, con protestas afuera del Senado, irrupción de manifestantes afines al Poder Judicial hasta el mismo pleno del Legislativo, rumores sobre chantajes, coacción e intentos de frenar el mero debate
a través del famoso recurso de amparo. Finalmente la reforma salió adelante gracias al sí de último momento del senador panista Miguel Ángel Yunes. Con su apoyo se consiguió justo el mínimo de los 86 votos favorables necesarios para introducir enmiendas en la Constitución. Ahora falta que la reforma sea ratificada por los congresos de al menos 17 estados, algo que en realidad no parece muy complicado si tenemos en cuenta que Morena gobierna en 24 de las 32 entidades territoriales del país. Y luego de eso, la reforma será promulgada por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Sucederá antes de que asuma Claudia Sheinbaum. Y a Claudia Sheinbaum, una vez consagrada como presidenta, pues le tocará lidiar con las amenazas y pataleos de ahogado de los sectores opositores, empresariales, empresas transnacionales y, como no, de los grandes conglomerados mediáticos. Grandes conglomerados mediáticos que hoy no se referirán a esta reforma con otros adjetivos que no sean controvertida, polémica o peligrosa. Para los que no están al tanto de su contenido, les recomendamos que vean un episodio de La Base Agosto que hicieron las compañeras sobre los cambios que plantea esta reforma. Y de todas maneras, Sina, ¿qué te parece si resumimos brevemente lo polémico, inédito y controversial de esa enmienda? Vamos a ello, compañero. El punto más polémico de la reforma es que prevé la elección de los jueces por voto popular. En 2025 se celebrarán elecciones directas de la mitad del Poder Judicial, incluida la Corte Suprema de Justicia. En 2027 se terminará eligiendo la otra mitad. Todos los jueces actuales podrán postularse y tendrán tiempo en televisión y radio para promover su candidatura. Eso sí, se les prohíbe contar con financiación privada para sus campañas, algo que les parece totalmente descabellado. Claro, ¿verdad? En fin, uno de los argumentos a los que ha recurrido la oposición en estas semanas es que se trata de una carrera muy complicada y la nueva reforma le abre puertas a esos cargos a gente que no está preparada, porque ya sabemos que aquí los únicos que saben son ellos, son los expertos, ¿verdad? Bueno, no es tan así. La reforma prevé conformar comités técnicos en ambas cámaras del Congreso precisamente para garantizar que los candidatos a magistrados cumplan con los niveles de educación y de formación, de preparación y experiencia que se requiere para ejercer el puesto, lógicamente. Exactamente. Además de eso, los mandatos de los jueces se reducirán de 15 a 12 años, el número de magistrados también se reduce de 11 a 9, se eliminarán los salarios excesivos, y créanme, son muy excesivos. Las pensiones vitalicias también, se establecerá paridad de género y un límite a la duración de los juicios, que esto es todo un problema en ese país donde 6 de cada 10 presos sigue sin sentencia por la lentitud del proceso. Bueno, además de ello, se establecerá una junta de supervisión independiente que tendrá poderes para sancionar, suspender o incluso destituir a jueces corruptos. Una medida que ha levantado ampollas en el seno de la oposición, el Poder Judicial actual y los medios de comunicación concentrados, porque no se fían de que ese ente vaya a ser efectivamente independiente. Y otro punto muy importante de la reforma, que también ha echado gasolina en el debate, es que se frenará el uso del recurso de amparo para bloquear cualquier iniciativa. Claro, aquí es donde toca explicar ese fenómeno, ¿no? El del recurso de amparo o la figura del juez de amparo. Básicamente se trata, en su concepción ideal inmaculada, de un medio de defensa al que cualquier ciudadano podría acceder si considera que una autoridad está violentando sus derechos. Una forma de medida cautelar preliminar, ¿no? Te imputan en un caso injustamente, puedes recurrir al juez de amparo, que tendrá que decidir si el proceso es limpio o no. ¿Qué sucede con el recurso de amparo en un país con el Poder Judicial como el de México? Pues que se convirtió en una herramienta para paralizar las reformas y los juicios en contra de los verdaderos poderosos de México. Así es, durante el sexenio de López Obrador, el recurso de amparo se convirtió en la herramienta preferida de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por ejemplo, financiada tanto por la oligarquía mexicana como por la USAID y la ANED, para paralizar cualquier proyecto de obra pública. Impusieron en estos años unos 150 recursos de amparo contra la construcción de aeropuertos, de ferrocarriles, del proyecto del Tren Maya y, bueno, demás obras de infraestructura. Lo motivaron en su lucha contra la corrupción, aunque tuvo más de pugna política contra AMLO que de preocupación sincera por la transparencia. Al final, una herramienta constituida con el noble objetivo de amparar a los más débiles frente al poder se usa para paralizar cualquier reforma y proteger a los oligarcas multimillonarios cuando sus privilegios se ponen en cuestión por parte de un Estado que siempre fue muy condescendiente con ellos, por otro lado. Cualquier iniciativa
iniciativa que iba en contra de los intereses de los más poderosos podría ser paralizada con el recurso de amparo. Procesos contra multinacionales que implantan maíz transgénico, recurso de amparo. Intento de prohibir la minería a cielo abierto, amparo. Juicio contra un multimillonario que evade al fisco. Intento de regular a la banca, amparo, amparo, amparo. Es tan fácil y tan manido ese recurso que hace unos días un par de jueces federales intentaron aplicarlo contra el propio Congreso para paralizar la consideración y la posterior aprobación de la reforma judicial. Es decir, unos magistrados que quieren seguir cobrando sueldos obscenos y pensiones vitalicias sin que nadie les tosa, recurren al amparo, amparo, amparo para impedir que esta realidad pues algún día pueda cambiar, ¿no? Y claro, con esto pues ya le dan la razón a todos aquellos que sostienen que una reforma del Poder Judicial es necesaria. Y cualquiera que diga que no es necesaria y que el Poder Judicial en México es independiente, manipula un pelín. Los datos, como dijimos al principio, son tosudos. Más allá de que el Poder Judicial en México se convirtió en una máquina para tumbar toda ley que no favorezca los intereses de los poderes económicos o de las multinacionales, es bien conocido también por toda una serie de fenómenos tan comunes como vergonzosos: prebendas, nepotismo y salarios enormes. Por poner un ejemplo, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, ganaba en 2023 unos 445,000 pesos mexicanos mensuales netos, algo más de 20,000 euros al mes. ¿Qué te parece, nada compañero? Más y nada menos. Quien los pillara, 20,000 euros netos al mes son absolutamente necesarios, por supuesto, para garantizar la independencia y la transparencia judicial. Por supuesto que sí. La pregunta es: ¿cómo no va a protestar ella y sus subordinados contra la bajada de semejante sueldo, verdad? Luego está el problemón de nepotismo. La mitad de las personas que trabajan en el Poder Judicial en México, unas 24,000 en total, tienen a sus familiares colocados en puestos dentro de ese mismo poder. En 2022, el Consejo Federal de la Judicatura reveló que cada magistrado tiene un promedio de 4,7 familiares trabajando en el Poder Judicial. ¿Cómo te quedas? Una cosa tremenda. En fin, ¿cómo no van a protestar, verdad, esos magistrados contra la bajada de esos sueldos y la posibilidad de seguir colocando a hijos, primos, cuñados y amigos de la infancia en puestos de secretarios, asesores y demás? Un poder federal básicamente tomado por varias familias, de varias dinastías, digamos, ¿no? Al menos ejerciendo lo petarán, ¿verdad, esta gente? Bueno, vamos a ver. En los últimos 20 años se presentaron miles de quejas aduciendo que los crímenes no se investigan. Eso sí, los que tienen mucho dinero pueden contar con una pronta resolución de su caso, incluso si son hallados culpables. Prisiones domiciliarias para delincuentes millonarios, libertad bajo fianza, condonación de deudas tributarias a los evasores fiscales y poseedores de las mayores fortunas del país, bueno, todo al orden del día. En todo eso ha incurrido el Poder Judicial en estos años. Lo de esperar a ver qué nuevo sospechoso de delitos rico, muy rico, sale en libertad se convirtió en una suerte de deporte siniestro. A lo largo de años, asesinos, narcos, torturadores, con mucho cash, eso sí, salían en libertad los fines de semana cuando había menos cobertura mediática, una pura casualidad. Esta práctica de soltarlos a criminales y delincuentes poderosos los sábados hasta recibió una denominación: el sabadazo. Eso es, un sabadazo. Así salieron de las cárceles gente como Emilio Lozoya, acusado de arreglar la financiación de campaña de Peña Nieto con la empresa brasileña Odebrecht. Así fue liberado el exgobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de torturar a la periodista Lidia Cacho por revelar su presunta participación en una red de tráfico y pornografía infantil. Rosario Robles, vinculada con la estafa maestra que malversó millones de pesos destinados al desarrollo social durante la administración de Peña Nieto, y tantos otros. Y todo ello frente a otra realidad, la de miles de mexicanos sin recursos que permanecen años en prisión sin que sus casos lleguen siquiera a juicio. Hay miles de casos como el de Israel Vallarta, que lleva 18 años en prisión acusado de delincuencia organizada y secuestros sin que se celebrara juicio alguno. Vamos, que la controversial, polémica, escandalosa reforma judicial, como la describen hoy la derecha y la progresía mediática también, pues viene a cambiar
esta realidad. ¿Quiere decir esto que es ideal, que es perfecta? Bueno, no, pero vamos a ver cómo se implementa, veremos si reproduce los mismos vicios del Poder Judicial antiguo, los mismos modelos de privilegio y de nepotismo que estamos describiendo. Lo que está claro es que el Poder Judicial mexicano necesitaba una pequeña depuración, ¿verdad? Pequeñita nomás. Además, como recuerda Kurt Hagbarth, que ya citamos en su artículo para Jacobin, esta reforma debe entenderse en el contexto de las otras enmiendas constitucionales que el Congreso mexicano va a considerar en los próximos meses. Una mayor autonomía para los pueblos indígenas y afromexicanos, una mayor protección salarial y pensional, la prohibición del fracking, de la minería a cielo abierto y del maíz transgénico. ¿Cómo habría actuado el Poder Judicial tomado por Norma Piña en caso de llegar a plantearse la prohibición de glifosato, por ejemplo? Buena pregunta. Algo me dice a mí que favoreciendo a las multinacionales que lo utilizan en el suelo mexicano. Igual me equivoco, pero... En fin, lo que a los empresarios diplomáticos de Estados Unidos y millonarios les preocupa no es que entre el narco en el Poder Judicial, como se han dedicado a convencer a los demás en todo este tiempo. No que se pierda la independencia, no que se vayan los inversores del norte. ¿A dónde se van a ir los inversores del norte? ¿Le van a dejar a México a los inversores chinos o cómo va a ser eso? Lo que les preocupa en realidad a todos esos actores es que el Poder Judicial nuevo les imponga límites a sus actividades lucrativas y extractivas en el suelo mexicano. Unas actividades que solían tener el blindaje legal de Norma Piña y sus subordinados. Eso es lo que quieren impedir a toda costa. Eso y que la fiebre por transformar se contagie, que la fiebre mexicana se propague por el continente. Una transformación que empiece en México, del Poder Judicial, de los medios de información, como nos hablará ahora Manu, de la mera conciencia y que siga más allá. El Poder Judicial, y no solo en México, es un fenómeno de América Latina y de Europa, está muy sometido a las oligarquías. Entonces está al servicio del poder económico. Entonces, los jueces, los magistrados, los ministros no se preocupan por impartir justicia, no les importa el pueblo. Están al servicio de los que se creen dueños de los países, al servicio del poder económico. Lo tiene claro el tipo, ¿no? Bueno, dale al play, Xavi. Ya tomé la decisión de a las 6 de la mañana el gabinete de seguridad y a las 7 la mañanera. Ya sé que nuestros adversarios van a decir que es lo mismo, pero organiza mucho el día. Organiza el día, ¿no? Empezar bien tempranito. Bueno, esto dijo la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, hace ya casi un mes. En los medios concentrados de México se especulaba en aquel momento si sí o si no, cómo serían, qué diferencias tendrían respecto al sexenio anterior, etcétera, etcétera. Claudia Sheinbaum ya hace conferencias de prensa como presidenta electa, así que cabe esperar que las que empiece a hacer como presidenta en ejercicio sean similares, más ejecutivas quizá, vamos a decir, que las de AMLO, pero las mañaneras, las conferencias de prensa matutinas diarias que estableció López Obrador van a continuar en el nuevo sexenio, para disgusto de algunos. Enseguida veremos quiénes y por qué. Habrá que ver también, por otro lado, hasta qué punto, a muchos niveles, político, diplomático, pero también a nivel ideológico y comunicacional, la Argentina de Milei no está llamada quizá a convertirse en América Latina en la otredad, en el antagonista de lo que representa el gobierno de México. Y, bueno, habrá que mirar también, más allá de la comunicación presidencial directa y de los medios concentrados, a una tercera pata para el ecosistema mediático y comunicacional en México, que son los medios alternativos, un término que se fue instalando también en los últimos años en México. Todo eso será importante porque lo que sí parece bastante claro en estos mismos términos comunicacionales es lo que va a tener enfrente, ¿verdad? Vamos a ver hoy un poco ese otro lado, eso que hay enfrente. Yo os traigo un ejemplo en relación a eso último que mencionaba antes, los medios alternativos.
de cómo se ve todo ese universo desde las tribunas de los medios convencionales, que creo que es interesante, y un par de cosas más también que me han hecho gracia. Vamos por partes. Lo primero es una pieza publicada en agosto en El País, del Grupo Prisa, en su edición México, la comunicación política de Claudia Sheinbaum. La mañanera ha sido apropiada popularmente y por esa razón, informaba El País, la próxima presidenta ha decidido que permanezca a partir del 1 de octubre. Así titula El País en relación a lo que comentábamos en el arranque, pero lo interesante, en mi opinión, es esto otro. Fijaos, dicen las páginas de Prisa en México que lo que se ha dado a llamar medios tradicionales, cito literal, estarían definidos por su modelo de negocio privado, por su adhesión al concepto de que la prensa ha de mantener bajo escrutinio permanente al poder, ahora comentamos esto, por históricos, dice, porque existían antes del 2018, o porque no son abiertamente aliados del obradorismo. Añado, no son abiertamente aliados del obradorismo. Traducción, son abiertamente opositores a la voluntad política mayoritaria de los mexicanos. Ok, tenemos entonces medios privados, es decir, de los bancos y las grandes fortunas de México, que son todos opositores a la Cuarta Transformación. Ajá. En cambio, prosigue El País, los medios alternativos serían ese enjambre de plataformas que o bien son comunitarias o no forman parte del llamado mainstream, o muestran simpatía con el obradorismo, o han sido impulsados por la actual administración, o son de plano y orgullosamente aliados. De 5 elementos de la enumeración, 3 dedican en el Grupo Prisa a decir lo mismo, básicamente. O muestran simpatía con el obradorismo, o han sido impulsados por el obradorismo, o son de plano y orgullosamente obradoristas. Bueno, vamos a ver. Así que, entonces, el primer tipo de medios, los tradicionales, están en contra de lo que quiere la mayoría política en México, pero porque vigilan al poder, es decir, a las instituciones y al gobierno que han surgido del pueblo, de esa mayoría política. Y yo me pregunto, ¿a los verdaderos poderes de México, a esos también los vigilan? A ese 1% de los mexicanos que en 2022, según datos del World Inequality Database, concentraba el 47,9% de la riqueza nacional. Es decir, un 1% que acumula la misma riqueza que el 99% restante de la población del país, situando a México como el tercer país más desigual de toda América Latina. Buena pregunta esa. ¿Esos también los vigilan o no será más bien que son suyos y que por lo tanto, lejos de vigilarlos, los representan y defienden sus intereses, los intereses de ese 1% de verdaderos poderosos en México frente a los de las grandes mayorías? Yo diría que más bien lo segundo, ¿verdad? Que son un instrumento oligárquico frente a la voluntad popular, pero ¿qué sabremos nosotros? En cualquier caso, el éxito de Claudia Sheinbaum se medirá también en cómo evolucionen gráficos como este que acabamos de ver, y a los medios tradicionales, pues tenerlos a favor, lo que se dice a favor, pues va a ser que no. El enjambre de plataformas, veremos. Lo que está claro es que el enjambre no va a estar al servicio de los intereses de ese 1%, porque esos medios de momento pues no son de ellos, ¿no? Parece que eso no convence del todo en las redacciones de Prisa México, tampoco lo de la comunicación directa con la gente en formato mañaneras, y menos a nuestros queridos amigos de Latinus. Esto va a ser lo que decías que te había hecho reír, ¿no? Vigilancia del poder en México desde Delaware, Estados Unidos. Bueno, 3 cosas. Lo primero, por si alguien se perdió capítulos anteriores y no sabe bien de quiénes estamos hablando, así terminan los vídeos de los opinadores de Latinus. Semanas en México y uno hacía zapping por la noche por las televisiones tradicionales y eran todo tertulias en modo campaña contra ese proyecto del gobierno. Un ejemplo en Latinus, vídeo también de ayer mismo. El camino de la apresurada, atropellada, burda y obsesiva marcha por desmantelar al más odiado de los poderes, solo porque constituye la última y más importante barrera a los abusos en los que han incurrido y pueden incurrir el Ejecutivo y el Legislativo, ha estado plagada de una constelación de ignominiosos eventos que hoy se evidencian como una secuencia de episodios de cómo nos adentramos hacia el autoritarismo. Bueno, pues este es un poco el discurso y los adjetivos calificativos, ¿no? Aquí desde la mesa sí que le recomendaríamos al compañero ponerse algún punto en el guión, porque, madre mía. El camino de la apresurada, atropellada, burda y obsesiva marcha por desmantelar al más odiado de los poderes, solo porque constituye la última y más importante barrera a los abusos en los que han incurrido y pueden incurrir el Ejecutivo y el Legislativo, ha estado plagada de una constelación de ignominiosos eventos
eventos que hoy se evidencian como una secuencia de episodios de cómo nos adentramos hacia el autoritarismo. No se desfonde, amigo, que le quedan 6 años. Bueno, interesante lo de que el Poder Judicial es la última y más importante barrera, el dique de contención frente a la voluntad política mayoritaria de los mexicanos. Pues lo mismo que decía la marquesa o condesa o lo que sea. Bueno, poder mediático y poder judicial. Poder judicial y poder mediático, esos dos espacios en los que se suelen atrincherar las derechas para resistir los cambios cuando las mayorías resulta que apuestan por opciones distintas a ellos en México o en España. Bueno, y decíamos antes que Claudia Sheinbaum va a continuar una comunicación directa con la ciudadanía mexicana. Esto es lo que opinaba sobre ello desde Delaware Latinus, entre comparaciones de AMLO con Hitler y Mussolini. Ese espacio, que se ha denominado como Mañanera, conforme al proceso de vulgarización del lenguaje público en clave autoritaria, tal como lo advirtió Orwell en su icónica obra distópica 1984, que consciente y machaconamente ha caracterizado la comunicación oficial, se ha convertido en una especie de reality show en donde se gobierna. Hitler y Mussolini, y 1984 de Orwell, que no falte tampoco, y falta Niemöller también. Estaba Mao por ahí también. Bueno, que el ritmo no pare. Ese espacio llamado Mañanera. En fin, interesante que, de todas maneras, que use ese término de la vulgarización del lenguaje político, ¿verdad? Con lo que en realidad no se refiere a otra cosa, a que sea para todos, a que sea democrático, ¿no? La democracia, esa cosa tan vulgar, ¿verdad? Mejor que la política sea solo para unos pocos. Se entiende mejor la cosa con el siguiente corte. Que permite al presidente, sin intermediarios, estar en contacto con su base política. Hablarle a la gente, por supuesto a su gente, directamente, de manera coloquial, sin los tradicionales oropeles y la solemnidad que suelen tener los discursos oficiales. Apapacharla, hacerla sentir importante, parte del poder. Vaya, así que lo que le parece mal a este señor es que se haga sentir a la gente parte del poder. Habría que recordarle que democracia no significa sino justamente eso, que el pueblo tiene parte del poder. Claro, ni siquiera parte del poder, ¿no? El poder, sí. El poder a secas, en fin. En cualquier caso, la verdad es que el señor, este que hablaba, conocido por su racismo, qué casualidad, la verdad es que lo ha pillado bien. La cosa va efectivamente de poder comunicar directamente sin intermediarios, o lo que es lo mismo, la cosa va de que la gente pueda escuchar directamente lo que se dice en lugar de escuchar lo que los empleados mediáticos de los bancos dicen que se dice. O al menos no solo eso, porque ellos pueden seguir hablando, nadie los cerró, nadie los prohibió, simplemente ahora se puede y se seguirá pudiendo escuchar otra versión de las cosas. Qué idea más loca, ¿verdad? Propia de Hitler y Mussolini, sin duda, y de 1984 de Orwell. Bueno, vamos a escuchar para acabar un vídeo más de Latinus. Dale al play, Xavi. También hay que decir que la conferencia de prensa matutina se ha convertido, como suele pasar con todo ejercicio de poder sin controles ni contenciones, en un peligroso espacio para los derechos y las libertades de las personas, así como para la vida institucional del país. El poder en su ejercicio necesita frenos, contrapesos y contenciones, o termina por desbordarse y arrollar derechos y libertades ajenas. Eso es lo que ha ocurrido con la así llamada Mañanera. En efecto, a pesar de que nació como un espacio para que el presidente pudiera informar y ejercer su derecho de réplica, así se dijo y justificó, en los hechos, la conferencia de prensa matutina se ha convertido en realidad en un espacio en el que el poder presidencial se ejerce de manera arbitraria y abusiva. Esta sirve para comunicar el discurso presidencial sin ningún apego por la objetividad o los datos duros. De hecho, ahí se recrea una realidad muchas veces inexistente y con frecuencia contrapelo de los mismos datos oficiales que son desmentidos o invalidados a partir del reino de los otros datos. ¿Continuará Claudia Sheinbaum con esos abusos matutinos del poder? Lo sabremos muy pronto, aunque me parece que no pinta bien la cosa. No pinta bien la cosa, ¿verdad? Bueno, en fin, creo que queda claro lo que piensan de todo esto las empresas mediáticas como Latinus, con sede en Delaware. Yo creo que merece la pena cogerles el guante. Vamos a parafrasear este último corte que acabamos de escuchar, cambiando un par de cositas que creo que así se va a entender mejor la cosa. Quedaría así.
El monopolio de la prensa corporativa, como suele pasar con todo ejercicio de poder sin controles ni contenciones, se ha convertido en un peligroso espacio para los derechos y libertades de las personas, así como para la vida institucional del país. El poder en su ejercicio necesita frenos, contrapesos y contenciones o termina por desbordarse y arrollar derechos y libertades ajenas. Eso es lo que ha ocurrido con la así llamada prensa libre. En efecto, aunque nació como un espacio para que el pueblo se pudiera informar, ejercer su derecho de información, así se dijo y justificó, en los hechos el monopolio de la prensa corporativa se ha convertido en un espacio donde el gran poder empresarial se ejerce de manera arbitraria y abusiva. Esta sirve para defender los intereses del 1% sin ningún apego por la objetividad ni los datos duros. De hecho, ahí se recrea una realidad muchas veces inexistente y con frecuencia a contrapelo de los mismos datos oficiales que son desmentidos o invalidados a partir del reino de los otros datos. ¿Continuará el monopolio de la prensa corporativa con esos abusos permanentes del poder? Lo sabremos muy pronto, aunque me parece que no pinta bien la cosa. Tiene que seguir habiendo esta concientización del pueblo de México y esta comunicación directa. Los medios de comunicación cumplen una función, pero son medios. Y nosotros queremos una comunicación directa con el pueblo y esa hay que seguirla manteniendo.